Ya nos quedó claro que el glaucoma primario de ángulo abierto es el asesino silencioso, ¿cierto? Ese tipo de glaucoma ya no queda dudas, no da síntomas, tiene el ángulo abierto, puede tener presiones altas, efectos campimétricos. Pero ¿cuál es la diferencia con el de ángulo cerrado? Primero que nada, el de ángulo cerrado, pues como su nombre lo dice, obviamente el ángulo está cerrado, ¿cierto? ¿Y cómo podemos ver eso? Aparte con la gonioscopía, que ustedes no la van a tener a la mano. Podemos observar cómo la cámara anterior de los pacientes con ángulo cerrado es mucho más estrecha. Quiero que vean la que está más pegada a mí, ¿cierto? Ahí la cámara anterior la evaluamos con los dos focos, es un haz oblicuo, ¿ok? Con las dos luces. Uno está en la córnea y el otro está en el iris. Entonces, la cámara anterior por ende sería todo lo que está entre esas dos líneas. Y vean cómo la cámara anterior es súper amplia. A mí me caben que de pronto 3 dedos ahí, a diferencia del otro ojo, ¿ok? En el cual todo está como empujado hacia adelante porque ese ángulo está estrecho y ahí me puede caber de pronto 1 dedo y medio, ¿ok? Entonces, ese es un paciente que puede tener riesgo de glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? No sé, no le estoy viendo el nervio como para saber si tiene glaucoma o no, pero al menos riesgo tiene, porque el ángulo, seguramente si yo le hago una gonioscopía, va a estar cerrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores de riesgo tienen? Pacientes mayores de 50 años, pacientes que tienen catarata. Mientras más dura es esa catarata, más va a empujar todo hacia adelante, porque la catarata no solamente se vuelve opaca, sino que se va aumentando su diámetro antero-posterior. Entonces, al aumentar el ángulo antero-posterior en un ojo que por sí ya tiene ese ángulo estrecho, está todo amontonado, pues obviamente va a empujar todo hacia adelante, haciendo que se vaya cerrando cada vez más el ángulo. Ojos pequeños, pacientes hipermétropes, ¿ok? Pacientes con hipermetropías muy altas, pacientes asiáticos o inuits, que son estos indígenas de Alaska, que está escrito que tienen esos globos oculares mucho más pequeños, ¿ok? Esos pacientes también tienen obviamente más riesgo, o pacientes que anatómicamente tengan un ángulo estrecho sin tener glaucoma, pero tienen un factor de riesgo para desarrollar glaucoma más adelante si no se trata. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este tipo de glaucoma? A diferencia del glaucoma primario de ángulo abierto, este sí puede llegar a tener síntomas, ¿ok? Porque el ángulo cerrado va a generar un bloqueo pupilar y esto va a hacer que el humor acuoso no salga, se acumule y puede elevar la presión. Dijimos que la normal de presión intraocular es de ¿cuánto? Entonces, cuando estamos alcanzando un nivel de 30 milímetros de mercurio, el paciente ya puede tener síntomas. Va a haber alteración de la bomba endotelial de la córnea, produciendo edema corneal. ¿Y eso cómo lo va a manifestar el paciente? Va a haber como halos alrededor de las luces, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros hacemos la exploración podemos ver que ya no hay una transparencia corneal, es decir, ya te puede costar un poquito para ver las estructuras internas del iris, ¿ok? Por ejemplo, para ver el iris, para ver la pupila, porque ese edema corneal, esa ventana que normalmente es transparente, esa córnea, ya no está transparente, está edematosa, ¿ok? Entonces, obviamente, eso va a impedir que tú veas las estructuras internas. Conforme va aumentando esa presión, en 40-50, ya el paciente puede manifestar dolor, especialmente en el área trigeminal. Es rarísimo. Yo en mis, no sé, 10 años de profesión, yo nunca he visto un glaucoma de ángulo cerrado, cuando está así en un ataque agudo con esas presiones altas bilateral. Siempre se manifiesta en un solo ojo, primero, pero el otro ojo tiene el mismo riesgo de que le pueda llegar a pasar eso. Ahora vamos a ver eso. Entonces, se va a manifestar con dolor en un solo ojo y con un dolor que se irradia en el sector trigeminal, ¿ok? Precisamente por la localización de lo que está afectado. Además de eso, el paciente va a tener blefaroespasmo, lagrimeo y puede tener síntomas vagales. ¿Alguien sabe cuáles son los síntomas vagales? Vómito, náusea, sudoración, ¿ok? Y finalmente, ya cuando llega obviamente a unas cifras locas, 80-90 milímetros de mercurio, esto ya puede llevar a una isquemia retiniana, ocluyendo la arteria central de la retina. Aquí ya la baja visual, aparte de que ese paciente va a estar en un dolor inmenso, la baja visual que ya se generó por esto ya no es reversible, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya se fundió, por así decirlo,
ese nervio, ¿ok? Entonces, este tipo de glaucoma de ángulo cerrado tiene 3 presentaciones, habíamos mencionado. Una presentación aguda, una presentación subaguda y una presentación crónica. Obviamente, lo más común o lo más fácil de diagnosticar es el episodio súbito, es el ataque agudo de glaucoma, en el cual va a presentar un episodio súbito de ojo rojo doloroso. Aquí sí va a haber ojo rojo, el paciente se va a quejar de dolor, va a haber visión borrosa o va a decir que ya está viendo menos de ese ojo, a los alrededor de las luces, náusea, vómito, todo va a depender de la cifra de presión a la que alcance a llegar, ¿cierto? Esto, doctores, es una urgencia oftalmológica porque lo que queremos evitar es llegar a estas cifras de 80-90, ¿cierto? Y que ahí ya es irreversible. Entonces lo que queremos es que lo refieran de manera inmediata para poder controlarlo y bajar esas presiones lo más rápido posible, ¿ok? Esto es lo más fácil de diagnosticar. Eso es lo que les puede llegar a un servicio de urgencia. Es que tengo mucho dolor, me duele el ojo, ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales, pero es uno de los diagnósticos diferenciales de ojo rojo doloroso, ¿de acuerdo? El ataque subagudo es parecido, pero los síntomas tienden a ser más leves y el paciente puede referir dolor y que se quita, y dolor y que se quita. Esto puede suceder en un lapso de días o de semanas, ¿ok? Entonces, una cefalea que se quita sola, pero que siempre es del mismo lado, pero que el paciente tiene estos factores de riesgo, eso nos tiene que hacer pensar que pudiera ser un ataque subagudo, ¿sí? Es mejor referirlo y estar, digamos, más precavidos, ser precavidos de más, a que el paciente esté desarrollando esas presiones altas que se den solas, porque eso quiere decir que es una bomba de tiempo. En cualquier momento eso se puede bloquear. ¿Por qué se bloquean? Porque el iris o la pupila no es estática. La pupila reacciona a la luz, ¿ok? Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en un ámbito, es muy común que los pacientes digan, es que yo salí del cine y ese cambio inmediato de pasar de oscuridad de la sala de cine a la luz les puede generar un bloqueo, porque entonces el iris se cierra inmediatamente, de estar grandote, dilatado, entonces se cierra y ese movimiento hace que se atore, por así decirlo, el iris, haciendo que las presiones entonces empiecen a subir, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta si estamos ante un episodio de cefaleas intermitentes. Y finalmente, el glaucoma crónico de ángulo cerrado, que es completamente asintomático, es muy parecido al glaucoma primario de ángulo abierto. Va a haber una baja visual progresiva con defecto campimétrico ya en etapas más avanzadas, pero ¿cómo digamos que lo diagnosticamos o por qué es diferente el ángulo cerrado? Del ángulo abierto, perdón, porque obviamente hacemos la colonoscopia y el paciente tiene el ángulo cerrado, aunque es algo crónico y que puede estar manejando cifras de glaucoma que no llegan a los 30 para generar daño o para generar más bien una sintomatología, ¿ok? Pero está manejando cifras ahí de 27, de 28, de 25 de manera constante, ¿ok? Y eso es como si yo tuviera una llanta. ¿Qué pasa? Las llantas nos dan un valor, ¿verdad? De una presión que tienen que tener. ¿Y qué pasa si de las llantas les ponemos más? Se puede explotar, pero aparte se va generando un aplanamiento de esas llantas, de esa rugosidad que tienen. Yo soy experta en carros de llantas. Entonces eso va generando que se vayan aplanando, es lo mismo. Eso va generando daño de manera progresiva, poco a poco, pero va generando daño en sí. ¿Listo? Entonces estas son las 3 presentaciones del glaucoma primario de ángulo cerrado. Es muy importante que revisemos este diagnóstico diferencial de ojo rojo doloroso, ¿de acuerdo? Porque esto sí les puede llegar a la consulta, entonces, o a la urgencia. Entonces, que sepan cómo se vería, ¿ok? Cualquiera de estos casos que se pueden llegar a presentar. Entonces, los principales diagnósticos diferenciales son estos: la queratitis, que es una infección o una inflamación de la córnea, ¿ok? La uveitis anterior, que es una inflamación interna de la cámara anterior, ¿okay? De la uvea, por eso se llama uveitis, que puede ser generalmente del iris, y eso hace que haya células en cámara anterior, etcétera, proteínas en cámara anterior. Y finalmente el glaucoma, que aquí faltaron apellidos, recordemos que son apellidos,
¿ok? Siempre que mencionamos glaucoma hay que ponerle apellido, eso es un ataque agudo de glaucoma, el diagnóstico diferencial. Entonces, el paciente en la queratitis, bueno, en cualquiera de los casos, quiero que quede muy claro que el ojo rojo va a ser distinto, ¿ok? Cuando nosotros vemos una conjuntivitis se va a presentar ojo rojo, ¿verdad? Pero no va a haber dolor, puede haber secreción, no va a haber baja visual y el ojo rojo se va a presentar más periférico. Si alcanzan a ver, se va a presentar más hacia el fondo del saco. Cuando ustedes vean este patrón de ojo rojo, que se llama hiperemia ciliar, que es alrededor del limbo, ¿ok? En el área donde correspondería al cuerpo ciliar, pero obviamente en la parte externa, que es lo que nosotros podemos ver. Este tipo de hiperemia es más grave, ¿ok? Eso nos habla de que hay algo que puede amenazar la visión de nuestro paciente. ¿Y qué puede ser ese algo? Queratitis, uveitis o glaucoma agudo, ¿vale? Entonces, ya vimos que en las tres hay hiperemia ciliar, que es este patrón de hiperemia perilímbico. En las tres puede haber baja visión. Ya hablamos que el glaucoma, en el ataque agudo del glaucoma, la visión va a bajar conforme más se vaya subiendo la presión, ¿okay? O sea que puede el paciente no tener tanta baja visual, pero puede, dependiendo de la fase en la que nos llegue a consulta. En los tres va a haber dolor, pero el glaucoma siempre va a presentar dolor mucho más intenso. Y lo que nos va a hacer la diferenciación principalmente es la pupila, ¿ok? En la queratitis y en la uveitis la pupila va a estar más miótica, más pequeña, que debe estar contraída. A diferencia del glaucoma, el ataque agudo del glaucoma, acuérdense lo que les dije, ese iris es móvil y por lo tanto ese iris al estarse moviendo se queda como atascado, como atorado. Entonces hay una midriasis media, porque se queda más o menos ahí en medio y esa reactiva. Tú le pones el foco, tú le pones la luz y el reflejo fotomotor no va a reaccionar, ¿ok? Aquí puede reaccionar, pero puede reaccionar lento, pero reacciona. Acá no, porque esa pupila está atorada, ese iris, perdón, está atorado, ¿ok? Y obviamente la cámara anterior, como les decía, en la parte de la queratitis puede, como esto es una inflamación corneal, puede no estar involucrada, aunque también puede tener algo de celularidad. Tyndall se refiere a cantidad de proteínas en la cámara anterior. Esto es difícil que ustedes lo vayan a evaluar, pero para que lo sepan. La uveitis anterior va a tener bastante inflamación, bastantes proteínas, bastantes células en cámara anterior. Y finalmente en el ataque agudo glaucoma, que obviamente se va a ver de manera estrecha. Este es un paciente que está en un ataque agudo de glaucoma, ¿ok? Vean cómo, aparte de que la cámara se ve estrecha, ¿sí? Aparte de que vemos aquí que no cabe ni un solo dedo, ¿cómo está la pupila? Está grande, ¿verdad? Está dilatada, ¿sí? Si nosotros hiciéramos ese fotomotor con el foco, no va a reaccionar. ¿Sí ven cómo está todo borroso? Eso no es la calidad de la foto. Eso es porque la córnea está dematizada. ¿Cómo sé yo que la córnea está dematizada? Porque no alcanzo a ver detalles, no alcanzo a ver bien el iris, ¿sí? No alcanzo a ver las criptas que normalmente uno ve en el iris, ¿vale? Entonces tenemos edema corneal, tenemos una cámara estrecha, una pupila con midriasis media reactiva, un ojo rojo doloroso con patrón ciliar. Ese paciente muy probablemente tiene un ataque agudo de glaucoma y hay que referirlo de manera inmediata. ¿Listo? ¿Quedamos claros? ¿Dudas de esto? Dime. Yo no entendí esa parte de los ángulos que dice que el dedo. ¿Tú te acuerdas acá, cuando hablamos del ángulo? Más bien, aquí más que hablar del ángulo, estamos hablando de la cámara anterior, ¿ok? Que una cámara anterior estrecha muy probablemente va a estar ligado a un ángulo también estrecho, ¿sí? Entonces una cámara anterior la vamos a evaluar entre estos dos, que eso lo hacemos en la lámpara de figura. Ponemos un haz oblicuo, entonces el haz oblicuo te va a dar dos haces, uno que va a descansar sobre la córnea y uno que descansa sobre el iris. Entonces la cámara anterior va a ser esta área que normalmente es ópticamente vacía, no tiene nada, porque el humor acuoso es transparente. Entonces, pero va a estar formada y generalmente debería estar amplia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que está amplia, aquí me caben 3 dedos. Pero acá vemos que no me caben 3 dedos, se ve todo empujado, se ve 1, 2 y mucho. Y eso es lo que vemos acá. ¿Sí ves?
O sea, se ve aquí un as, el otro as, y aquí entonces está prácticamente casi tocado. A eso es a lo que me refiero. ¿Alguien más, doctores, alguna otra duda? Listo. Entonces, ¿cómo tratamos el glaucoma primario de ángulo cerrado? El ataque agudo ya dijimos que es un manejo urgente. Mientras más demoremos a este paciente, más riesgo tenemos de que sea irreversible su alteración. Si nosotros lo tratamos en etapas 30, 40 y lo llevamos a cifras normales, ese paciente puede ser que no tenga un daño irreversible por glaucoma. Pero si lo tratamos en 80, 90, así sea que logremos llegar a unas cifras normales tensionales, el paciente ya va a tener pérdida visual irreversible. ¿Okay? Entonces es importante hacer un control de presión intraocular urgente. Esto lo hacemos con hipotensores tópicos, con gotas, pero la gran mayoría de las veces tenemos que poner algo sistémico también. Le ponemos manitol, acetazolamida o glicerina. En el ataque subagudo, así como en el glaucoma crónico de ángulo cerrado, obviamente como no estamos ante presiones tan altas, no hay necesidad de hacerlo tan urgente, pero sí hay que hacer algo. Y el tratamiento definitivo, incluso en un ataque agudo de glaucoma, es hacer este procedimiento que se llama iridotomía, ¿de acuerdo? Esas iridotomías se hacen con un láser que se llama YAG y la finalidad es hacer como una ventana, ¿sí ven? Hacer una ventana que conecte la cámara posterior con la cámara anterior, ¿sí? Eso nos hace que no tenga que pasar el humor acuoso a través de la pupila, entonces en esa área que está pequeñita, pues es darle una vía alternativa, una vía alterna para que ese líquido fluya, ¿de acuerdo? Esto se hace como ven aquí, como en una lámpara de hendidura, eso no hay necesidad de meter el quirófano, eso se puede hacer directamente sin preparación de examen ni nada, o sea que lo podemos hacer en cualquier momento, es decir, y lo vamos a hablar hoy en el artículo que van a presentar. Esto es tan inocuo que a veces es mejor hacerlo de manera profiláctica ante un paciente, incluso con un ángulo estrecho que no tiene glaucoma, para evitar que desarrolle glaucoma más adelante. ¿Listo? Entonces, las iridotomías es una de las opciones para el tratamiento definitivo del glaucoma primario de ángulo cerrado. La cirugía de catarata es otra alternativa. ¿Por qué? Hablábamos que la catarata es gordita, ¿verdad? La catarata aumenta su ángulo anteroposterior. Entonces, si yo quito esa catarata que es gordita y pongo un lente intraocular que es planito, yo abro el espacio. Entonces, al abrir el espacio, yo permito que el líquido, el humor acuoso, fluya de mejor manera y por lo tanto, entonces, tengo mejor control de las presiones intraoculares. ¿Ok? Y finalmente, para etapas ya muy avanzadas, está la cirugía filtrante. Algo que quiero que quede claro: el ataque agudo de glaucoma, nosotros controlamos la presión hasta lograr que la presión llegue debajo de 30. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver. Si la córnea está edematizada, yo no puedo hacer un láser. Pero si la córnea ya entonces me permite, ya está transparente lo suficiente como para poder hacer un láser, el tratamiento definitivo es el láser. ¿De acuerdo? O sea, independientemente de cómo esté, hay que hacer el láser. Y se hace de manera profiláctica en el otro ojo también, porque el otro ojo también tiene el mismo riesgo, es una bomba de tiempo. Bueno, entonces aquí hay otro esquema en el cual pues se esquematiza básicamente lo que hace la iridotomía. Entonces hacemos una conexión entre la cámara anterior y la cámara posterior para que fluya ese humor acuoso sin tener que pasar a través de la pupila, que es lo que ya hablamos. Así se ve una iridotomía. Se alcanzan a ver que es algo que es muy pequeñito, el paciente obviamente por aquí no va a tener ningún tipo de desconfort ni ningún tipo de alteración visual realmente por el láser que nosotros generamos, porque es muy periférico, pero puede salvarlo de un episodio de ataque agudo. ¿Okay? Vamos a hablar brevemente sobre el glaucoma secundario de esteroides. El glaucoma secundario de esteroides siempre me gusta mencionarlo porque yo veo muchos, lamentablemente en oftalmología vemos muchos médicos generales que mandan esteroides de manera indiscriminada. Que llega un paciente con una conjuntivitis y se le dejan un antibiótico con un esteroide. ¿Para qué? No sé. Pero eso es súper común. O les dejan o acertrol, o maxitrol, o todos estos que tienen neomicina, dexametasona y polymyxina. O sea, tienen dos antibióticos con un esteroide. Entonces, eso es muy frecuente. Incluso los pacientes van a la farmacia y les dejan eso. El dependiente de farmacia les dice: póngase eso, tiene el ojo rojo, póngase eso. Entonces,
Eso es grave porque entonces los pacientes, al no acudir con un especialista, se quedan con el concepto de me queda el ojo rojo, cada vez que tengo el ojo rojo me pongo la gota. Doctora, yo tengo esta gota que me pongo desde hace 2 años cada vez que me molestan los ojos, y es esteroide. ¿Okay? Entonces, el uso crónico y prolongado de esteroide en cualquiera de sus presentaciones, llámese, volvemos a lo mismo, gotas, crema, inhalado, oral, IV, lo que sea, puede presentar hipertensión ocular y por lo tanto glaucoma. ¿Y por qué sucede? Porque esto lleva a generar cambios estructurales en la malla trabecular de manera permanente. Eso se ha visto de manera microscópica, o sea, en microscopios, en esos microscopios especiales, en el que a pesar de que el paciente suspende el uso de esteroides, el daño que ya está en la malla trabecular no es reversible. Se hace un depósito ahí de una membrana como extracelular que impide que filtre el líquido, el humor acuoso. Es un glaucoma de difícil control, lleva a un aumento de la presión intraocular y se va a relacionar directamente con la potencia del esteroide usado y la duración del uso del esteroide. El 30% de la población desarrolla un aumento de la presión intraocular 4 a 6 semanas después del uso de esteroides. Nosotros los llamamos hiperreactor esteroides, pues no sabemos si nosotros somos hiperreactores de esteroides o no. Entonces es mejor utilizarlo de manera con precaución. Esos ejemplos se los pongo porque el Guacetrol es una de las cosas que más dejan, es lo que yo les decía ahora. Vean que tiene dexametasona, neomicina y polimixina. La dexametasona es uno de los esteroides más fuertes que tenemos a nivel intraocular y que genera mucho daño y genera estos cambios estructurales en la malla trabecular. Entonces, vean que es súper barato, es súper económico. Entonces, el paciente obviamente va con el dependiente de la farmacia, le vende eso y se queda con esa gota, lo que hablábamos. Entonces, hay que concientizar mucho. Como les digo, esto no es que yo esté satanizando los esteroides. Hay veces que toca usarlos y está bien, pero hay que usarlos con precaución. Concientizar, siempre explicarlo al paciente, si ustedes lo van a indicar, que no lo debe usar por tiempos largos, que esa gota no se tiene que quedar con ella para después usarlo cada vez que se sienta mal de los ojos, no. Y de ser necesarios, o sea, por tiempos prolongados, por ejemplo, una uveitis, ¿okay? O algún postquirúrgico que necesitamos utilizar esteroide para desinflamarlo, hay que usarlo, está bien, pero hay que vigilarle siempre las presiones intraoculares. ¿Listo? Ya el último tema que vamos a tocar, doctores, es el glaucoma congénito. El glaucoma congénito realmente es muy raro, la mayoría de los casos es bilateral y cuando es primario generalmente se asocia a una disgenesia, una alteración del ángulo en el cual está. La teoría es que hay una membrana que está por membrana de Barkan porque fue el que la descubrió, y esta membrana, como se ve aquí, está sobre el ángulo tapándolo, impidiendo que filtre el humor acuoso. Hay glaucomas congénitos también secundarios que se asocian a otro tipo de enfermedades oculares o sistémicas, oculares, por ejemplo la nimidia o el microoftalmos, y síndromes sistémicos como Marfan o el marquesánico o von Hippel-Lindau. Entonces, el glaucoma se va a clasificar, el glaucoma congénito, en congénito, infantil o juvenil, dependiendo de la edad en la cual se diagnostique o se presente. Las manifestaciones clínicas, ya va igual que en los otros casos. En los otros tipos de glaucoma, la presión en estos casos sí va a estar elevada, generando un aumento de la excavación. El paciente puede generar esta triada clásica que es blefaroespasmo, fotofobia y lagrimeo. Y ya en etapas avanzadas, esta presión que se genera sobre las paredes, como las estructuras oculares de los niños son todavía flexibles, va a generar que esa presión vaya haciendo que el globo ocular se vaya haciendo cada vez más grande. ¿Okay? O sea, en este caso, no es como en el adulto, que solamente se va volviendo más grande la depresión, ¿no? Como todavía su ojo es flexible, el globo ocular se va a volver más grandote. Entonces va a tener algo que se llama oftalmos, va a tener miopía axial y puede llegar a tener megalocornea. Entonces, por ejemplo, vean este niño, en el cual obviamente uno puede ver muy evidente que la córnea está mucho más grande de lo normal, que tiene los ojos muy grandes, aparte se ve como turbio, ¿verdad? Se ve como azul, ¿por qué? Porque tiene edema corneal, ¿ok? Entonces aquí es muy evidente, pero hay casos que son menos evidentes, hay casos en los cuales uno dice, ay, qué bonito el niño, tiene los ojos muy grandes, y hay algo que
que sí tengan los ojos muy grandes, mi bebé tiene los ojos muy grandes, pero que la córnea tenga una medición normal, ¿de acuerdo? En este caso, si nosotros medimos la córnea normalmente en su eje horizontal, ¿ok? Debe medir entre 11 y 12 milímetros. Este niño muy probablemente está muy por encima de eso, ¿vale? Entonces este niño sí es un niño que parece glaucoma congénito. El tratamiento en estos casos, en la mayoría de los casos es quirúrgico. La cirugía se llama goniotomía o trabeculectomía y el pronóstico va a depender del diagnóstico precoz. Mientras más temprano se diagnostique, como ya hablamos, el glaucoma siempre, cualquiera de sus presentaciones, mientras más temprano se diagnostique, menos riesgo de que avance y por lo tanto menos riesgo de que pierda visión a largo plazo, ¿vale? Listo.